Queremos darles una cordial bienvenida al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ahora en la lección número 11 y el título de la lección es Eventos Finales. Recuerda que puedes acompañarnos en la página del Facebook, es la página oficial de la escuela sabática, ingresando a fb.com/escuela sabática oficial. Dale un like y comparte nuestras publicaciones diarias. Y ahora vamos a la primera parte de nuestro programa. ¿Cómo podemos saber que está cerca de llover? El sitio Desviantes presenta algunas señales interesantes. Ellos dicen que los pájaros vuelan bajo porque se cree que cuando cae la presión, volar en altitudes resulta más difícil para los pájaros. Otro asunto es que la luna se presenta con un arco alrededor, porque cuando la luz de la luna se refleja en las nubes muy altas, es porque el aire caliente y la humedad forman dos compuestos básicos para la formación de la lluvia. Una tercera señal de que la lluvia está por caer es que el canto de los grillos. ¿Ya han escuchado esto? El metabolismo de los grillos es muy sensible a los cambios climáticos, especialmente los cambios de temperatura. Otra señal interesante es en relación a las vacas. Ellas se recuestan en el pasto. Así como los pájaros, el ganado parece ser sensible a los cambios de presión también. Otra señal que algunos dicen por allí es el canto de las cigarras. Y hablando de esto, ellas cantan porque es el resultado de sus alas, pero las cigarras no pueden mover sus alas cuando la humedad está muy alta. Entonces la humedad es alta y es señal de que está por llover. El enfoque de la lección de esta semana es saber que Jesús prepara a sus seguidores para el día de su regreso. Es parte de los eventos que sucederán y las condiciones y circunstancias reveladas en su palabra. El capítulo 24 del libro de Mateo es en su mayor parte la respuesta de Jesús a la pregunta de los discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén, la segunda venida de Jesús y el tiempo del fin. En esta ocasión nos vamos a concentrar en tres asuntos, tres temas. En primer lugar, la destrucción de Jerusalén. En segundo lugar, las señales del regreso de Jesús y el fin del tiempo. Y en tercer lugar, la seguridad de la venida de Jesús. Entonces vamos a la primera parte, la destrucción de Jerusalén, que también es conocida como la señal de Jerusalén, la señal de la destrucción de Jerusalén. Saben que existe una verdad. La señal de la destrucción de Jerusalén y del templo prefigura, sin duda alguna, el juicio y la destrucción del mundo en la ocasión de la venida de Jesús. Jesús había profetizado que la destrucción del templo sería completa. Y algunas verdades en relación a la destrucción del templo de Jerusalén nosotros veremos a continuación, que vale la pena resaltar. En primer lugar, el historiador Flavio Josefo, un judío que describe las acciones que ocurrieron en aquella gran destrucción, dice que habían grandes privaciones, inimaginables acciones de hambre y de miseria en el tiempo cuando ellos fueron cercados por 6 meses. La ciudad de Jerusalén fue cercada por 6 meses. No solo murieron más de 1 millón de judíos en todas esas batallas, sino que también otros 100,000 fueron tomados cautivos. ¿Sabe que el hambre era tan grande que una madre cocinó a su propio hijo, a su propia criatura para comérsela? El general romano Tito finalmente ordenó que se demoliera toda la ciudad, incluyendo los edificios del templo. Y así se cumplió la profecía del versículo 2 del capítulo 24, cuando Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra. En aquella ocasión, los creyentes cristianos no sufrieron la misma suerte porque ellos consideraron con atención los consejos de Mateo capítulo 24, 15, que exhortaban a salir, a huir, cuando estas señales comenzaran a ocurrir. El curso de los eventos nos permite ver con toda claridad
que los cristianos siguieron las advertencias de Jesús, por eso es que ellos se quedaron sin esta terrible acechanza de la muerte. Parece que los discípulos entendieron que la destrucción del templo, el fin del mundo y la segunda venida eran el mismo evento, y al parecer Jesús no corrigió este malentendido y queda una idea imprecisa de esos tres eventos. ¿Por qué? Hay varias razones para poder explicar por qué Jesús no definió exactamente el orden, las fechas de los acontecimientos finales. En primer lugar, la intención de Jesús no fue tanto con decir cuándo vendrá el fin, sino en alertar a sus seguidores de que deben vivir en un estado continuo de alerta mientras esperan el fin. Este propósito es más claro al final del capítulo 24, cuando se introducen algunos consejos y también algunas profecías relacionadas con velar y esperar. La segunda razón es que la falta de precisión induce a los creyentes, a los lectores, a prestar una atención continua y también un interés permanente al tema de la segunda venida. Por eso es que la necesidad de velar y estar siempre listos está en medio de todos estos dichos. Ahora vamos al segundo asunto, señales del regreso de Jesús y del fin del tiempo. Saben que en el libro de Mateo aparecen varios hombres y mujeres pidiendo señales a Jesús para saber si él podría manifestar alguna forma su divinidad y otras cosas más. Pero Jesús nunca respondió. Y cuando los discípulos en el capítulo 24 le piden una señal, enseguida él responde la señal. Ellos desean saber qué señal habría sobre la segunda venida y sobre la destrucción del templo. Jesús les da una lista larga de señales que comienza en el versículo 5. Su lista incluye falsos cristos, guerras y rumores de guerras, naciones que se levantan contra otras naciones, hambre, terremotos, etc. El versículo 6 dice que todas esas señales no deberían alarmarnos porque apenas pertenecen al curso natural de las cosas que se van acentuando cada vez más y más. Pero todavía no es el fin. El versículo 8 refuerza esta idea y dice que todo apenas es principio de dolores, pero no es el fin. Cada una de estas señales es una promesa de que Cristo iría a venir, pero existen en realidad tres señales definidas que tienen que ver con la directa intervención de Dios en la segunda venida de Jesús. Es decir, definiciones que tienen conexión directa con la venida de Jesús. La primera conexión, la primera señal directa es y se encuentra en el versículo 14, 24:14, cuando dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Solo cuando la iglesia haya completado su misión mundial de evangelización, la segunda venida dejará de ser entonces proclamada. La segunda señal directa que tiene relación con la venida de Jesús está en el libro de Mateo capítulo 24, 30 y 31. Y allí la Biblia menciona que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Aquí tampoco es una señal de la cercanía del regreso de Jesús, porque se manifiesta cuando Jesús desciende en las nubes. Está juntamente con la venida de Jesús. Y aquí aprendemos una lección. Las señales menos precisas son para animarnos a continuar velando, esperando y trabajando. Ahora entramos en el tercer asunto, la seguridad de la segunda venida de Jesús. Vamos a hablar sobre algunas verdades sobre la segunda venida de Jesús. ¿Todo bien? Vamos entonces a la primera. El regreso de Cristo será personal y verdadero. Así dice la Biblia. No será un asunto ficticio, falso. Será verdadero y será personal. La historia tiene un destino claro. No se debe esto al azar, ni es un ciclo interminable. Habrá un fin real de la misma manera como hubo un comienzo real.
Otra lección es que el regreso de Cristo señala el triunfo del bien sobre el mal. Esta es una cosa clara. Al final de la historia, en la venida de Jesús, Él separará a los justos de los injustos. Otra verdad sobre el regreso de Jesús es que asegura la restauración completa de toda la creación. Una quinta verdad sobre el retorno de Jesús es que su regreso señala un juicio. Algunos serán llevados y otros serán dejados. En sexto lugar, una sexta verdad es que el regreso de Cristo será decisivo, señala el fin del siglo e introduce la plenitud del reino de Dios. En séptimo lugar, una séptima verdad es que el regreso de Cristo será tan repentino e inesperado como un relámpago en el cielo. Y Él vendrá inesperadamente sobre un mundo descuidado que no está atento. Finalmente, el regreso de Cristo sucederá en una hora conocida solo por Dios, solo por el Padre. Nadie conoce el día ni la hora. Dios conoce cuándo será el mejor momento para concluir a la historia del mundo. Él es soberano. Él es que puede hacer esto con toda justicia y verdad. Mientras tanto, los cristianos deben esperar vigilando, con atención, con oración, el bendito regreso del Salvador. Y es allí donde nosotros estamos involucrados, en esperar con paciencia y también preparados para la vuelta de Jesús. Ahora vamos a algunas aplicaciones en esta tercera parte de nuestro bosquejo. En primer lugar, ¿de qué manera tratamos con la aparente demora? ¿De qué forma estamos preparándonos en medio de esta demora? La Biblia dice, velando y orando en todo tiempo. En segundo lugar, cuando termine el tiempo de gracia, no tendremos oportunidades adicionales para el arrepentimiento. Eso porque no habrá un periodo de segunda chance, porque el regreso de Jesús significa la reunión de una familia y la destrucción final de todo el mal. Este es el tiempo de arrepentirnos. Este es el tiempo de pedir perdón. Este es el tiempo de estar a cuentas con Dios. Ahora entramos en la última parte de nuestro bosquejo, que es la parte principal a mi concepto, porque esto es lo que debiéramos hacer como resultado de toda la lección. La señal de predicar el Evangelio a todo el mundo nos muestra que nosotros tenemos un compromiso con esa señal del regreso de Jesús. Cada uno tiene un papel en la misión de comunicar a otros el regreso de Jesús. Y por eso yo te invito a involucrarte en alguna misión usando tus dones, tus habilidades para poder anunciar y preparar un pueblo para la venida de Jesús. Puede ser que Dios te bendiga en esta decisión. El bosquejo de la lección de la escuela sabática llegó hasta aquí. Espero que haya sido una bendición para ustedes. Y recuerda, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es el alimento para la vida. Que Dios te bendiga. Como profesor universitario y pastor, una de las situaciones más dolorosas que siempre veo, especialmente con jóvenes, es cuando sus padres se están divorciando. De hecho, tengo una jovencita que perdió a su papá el año pasado, que dijo, por más doloroso que fue la muerte de mi papá, preferiría ese dolor